Hola, buenas, ¿qué tal? Censura contra la libertad de expresión en Cuba el mismo día en que la bloguera cubana Yoani Sánchez lanza su periódico digital independiente, el primero en medio siglo en la isla. El régimen de los hermanos Castro lo bloquea. Aunque apenas una parte de los cubanos tiene acceso a internet, quienes intentaron hoy, horas después de su lanzamiento, abrir el portal 14ymedio.com, fueron redireccionados a un sitio llamado yoanislandia.com, donde partidarios del régimen cubano acusan a la disidente de mercenaria. En la primera edición del medio de comunicación, que tiene como tarea informar sobre la realidad nacional de la isla, además de un reporte del aumento de la violencia en La Habana, el diario critica el sistema de salud pública de Cuba. Para Yoani Sánchez, 14ymedio.com representa un desafío al monopolio estatal de la información en Cuba. La prensa independiente fue silenciada en la isla a comienzos de la década de 1960 por Fidel Castro. El nuevo medio noticioso de la bloguera tenía previsto también ser distribuido por correo electrónico. A través de su cuenta en Twitter, la bloguera Yoani Sánchez ha escrito: mala estrategia del gobierno cubano de redireccionar nuestra web. No hay nada más atractivo que lo prohibido. Y entonces, bueno, es muy lindo finalmente tener... A esta hora establecemos contacto en vivo en Miami con Héctor Caraballo. Él es el presidente del Comité Demócrata Cubano-Americano. Señor Caraballo, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Y comenzar preguntándole si esto es una sorpresa o realmente era lo que se podía esperar del régimen de los Castro. Buenas tardes a todos y a todos tus radioyentes en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Mira, eso es algo que es esperado, aunque siempre uno piensa que un día va a llegar el momento que el régimen cubano va a decidirse a cambiar. Desgraciadamente llevamos 55 años esperando que se decida a cambiar. Últimamente es indudable que ha habido ciertas reformas económicas, pero las reformas económicas son limitadas y las reformas políticas brillan por su ausencia. Esa es la gran tragedia del pueblo cubano y la gran tragedia de la mayoría de las personas integrantes del gobierno, porque yo estoy seguro que la mayoría quisieran un cambio definitivo que posibilitara que en Cuba se empezara a respirar y a dialogar y a discutir los problemas básicos de Cuba. Hasta ahora no sucede. Cuando pensamos que es posible que empiecen a aceptar cosas que son elementales en los demás países de América, pues vienen sucesos como el de hoy. Hay que pensar que la cantidad de personas que iban a poder tener acceso al periódico de Yoani era bien limitado, limitadísimo. Y aún así el gobierno no ha sido capaz de permitirlo. Entonces, señor Caraballo, esta aparente apertura con las visas que se le está concediendo a muchos cubanos, a disidentes, también el permiso de poder acceder a abrir sus negocios, ¿sigue siendo cosmética, como lo han dicho los disidentes en el exterior? El problema es el siguiente: eso es importante y hay que seguir logrando que sea cada vez mayor. Eso es positivo aún a pesar del mismo gobierno, porque eso está creando una serie de, fortaleciendo a la sociedad civil cubana, y en ese sentido que yo estoy totalmente de acuerdo en que se siga insistiendo en la ayuda, el contacto, la conexión, el viaje, el apoyo a los pequeños comerciantes, porque eso va creando una sociedad civil más independiente del gobierno. Pero no tenemos que pensar en sueños cuando todavía el gobierno no da los pasos necesarios que sí serían fundamentales para un cambio real. Pero el hecho de que esto sea así no significa que ahora tampoco vayamos a cerrarnos a no propiciar todo este tipo de comunicación que ha sido tan positiva hasta ante de esas medidas, ante de esos viajes, ante la posibilidad de los cubanoamericanos de enviar dinero a Cuba y ayudar y viajar, no hubiéramos tenido ni conocimiento de que existía una Yoani Sánchez. ¿Hay alguna forma de burlar esta censura? Bueno, esto es muy técnico, yo creo que es muy difícil. Es decir, los cubanos se la ingenian y hay un tipo de internet, pero es un internet no general, que es muy difícil de burlar. No creo que
Desgraciadamente eso no va a ser fácil, pero continuamente se trata de evadir la censura. Eso ha sido una lucha de hace más de 50 años, desde el año 60, en que fueron incautados todos los periódicos que existían en Cuba y todos los medios de comunicación, y esa lucha se mantiene. En estos momentos, con la técnica moderna, los celulares, todo ese tipo de actividades, hay más posibilidad de que el cubano tenga conocimiento de los sucesos, de las ideas. Señor Caraballo, le pregunto, sí, ¿a qué puede tenerle miedo el régimen de los Castro? Contándole que tenía la primera edición de este diario digital. Era un reportaje sobre la violencia nocturna en La Habana, una entrevista también al escritor opositor Ángel Santiesteban, que está preso bajo cargos de violencia intrafamiliar, y también una carta de 28 personalidades de todo el mundo, entre los que estaban el premio Nobel Mario Vargas Llosa y el expresidente polaco y Nobel de la Paz Lech Walesa, para que el gobierno respete el derecho de ese medio a existir. ¿Esto puede ser un atentado contra el monopolio estatal que tienen los hermanos Castro en Cuba? Es una teoría que muchas veces lo dijo personalmente el expresidente Fidel Castro, de que si le dabas a la oposición un pedacito del dedo, terminarían por conseguir el cuerpo completo. Es decir, es una teoría castrista, típicamente fidelista, de que a la oposición no se le puede dar ninguna posibilidad de desarrollarse, porque después no va a haber forma de evitar que todo se siga extendiendo. Pues Héctor Caraballo, presidente del Comité Demócrata Cubanoamericano, muchas gracias por haber estado con nosotros.